pasa? ¿Están de paro? ¿Cuál es el reclamo, Etín? Teníamos un reclamo salarial, los trabajadores y trabajadoras de la actividad realizaron primero un quite de colaboración y el día lunes, es decir, de ayer, hubo una medida de fuerza, un paro por 24 horas que fue levantado a partir de que el Ministerio de Trabajo de la Nación aplicó una conciliación obligatoria, por medio de la cual el sector industrial, el sector empresario y la organización sindical con la participación, en este caso de la autoridad de aplicación, el Ministerio, tenemos un determinado plazo para negociar lo que nosotros pretendemos, que es una actualización de los salarios de las compañeras y los compañeros que trabajan en la actividad. El sector hace mucho que no anda bien, mejor dicho. No, nunca anda bien. Hace mucho que no anda bien el sector de la industrialización de los productos lácteos. Ahora supongo que se ha empeorado, ¿no? Hay empresas que andan bien, otras que andan muy bien y otras que no andan bien. Es muy heterogéneo el sector. Me estás jodiendo. Yo no sabía que había empresas que andaban bien y muy bien. ¿Quiénes son? ¿Y por qué? Sí. Bueno, si yo tengo que decir, seguramente tiene que ver con una serie de factores: gestión, oportunidades, alternativas económicas y financieras que tienen unos y otros, tecnología que tienen unos y otros, que ese es un tema bastante particular, porque muchas veces se habla en el ámbito de nuestro país acerca de la productividad del trabajador en general y el trabajador de la industria lechera en particular. Si vos estás trabajando dentro de una empresa que está tecnificada, vas a tener un elevado grado de productividad. Ahora, si esa empresa no tiene la tecnificación suficiente, el trabajador puede trabajar sin descansar 24 horas por día, que nunca va a llegar a cumplir el 10% de lo que realizan los otros operarios en empresas tecnológicas. Algunas empresas que andan bien, muy bien, sí, yo te puedo decir. Decime que, porque me interesa saber, porque escucho todos los días empresas que se quejan, decime qué empresas son las que andan bien para así nos alegramos por lo menos. ¿Cuáles son las empresas que están bien? Te hablo, por ejemplo, de empresas de esta zona de la cuenca lechera de nuestro país. Saputo es una empresa que anda muy bien, que es la empresa que era de Molfino Hermanos. Es una empresa que anda muy bien. Sucesores de Alfredo Williner es una empresa que anda muy bien. La Ramada es una empresa que anda muy bien. Hay muchas empresas que andan realmente pero muy bien. Es más, muchas empresas en el ámbito de la pandemia han incrementado sus ventas, así como hay otras, por ejemplo, que son empresas que fabrican mozzarella, y como hay una restricción en los lugares en donde estaría destinada la mozzarella, que por ejemplo son las grandes cadenas de pizzería, que tienen problemas. Es bastante heterogéneo en este caso la actividad. Pero mirá vos bueno que me gusta que me digas eso. Y el sector laboral, el trabajador, supongo que ha sido alcanzado por todo esto que está pasando, ¿no? Bueno, estamos en este caso la organización sindical conjuntamente con las empresas estamos permanentemente trabajando a efectos de constituir los protocolos necesarios para que no se vea vulnerada la salud de trabajadoras y trabajadores. En ese sentido, trabajamos en forma mancomunada, que es lo que corresponde. Me refería a los ingresos del trabajador, Etín. No me refería a la... el trabajador de la industria lechera tiene salarios dignos. Las trabajadoras y los trabajadores de la actividad lechera tienen salarios dignos. Nosotros hemos venido durante todos estos años con un acompañamiento fenomenal de parte de las compañeras y los compañeros para tener salarios dignos, que sufrieron de alguna manera algún tipo de achatamiento en los últimos años, principalmente con lo que ha sido las distintas devaluaciones que se han producido. Pero dentro de las posibilidades... El reclamo de ahora, Etín, ¿es intransigente? Digo, ¿es que no se puede más? ¿O es un reclamo de porcentaje para acomodarse a algo más o menos llevadero? La discusión tiene que ver con que
tener la posibilidad de discutir, porque, a ver, nosotros en el año 2020, la ecuación es simple, ¿viste? Cuando se quieren dar demasiados números, porque uno la quiere hacer difícil. Nosotros en el año 2020 cerramos un pedacito que nos quedaba de la inflación del año 2018, un 2% que nos quedaba de la inflación del año 2018, y cerramos la inflación del año 2019. Lo que están pidiendo trabajadoras y trabajadores es la inflación que se ha producido en el primer semestre del año. Entonces, por eso tuvimos un primer contacto en el mes de abril, donde le solicitamos al sector, a las cámaras empresarias, contemplar la posibilidad de discutir. Bueno, no quisieron sentarse a discutir, nos vimos obligados al mes siguiente, en el mes de mayo, de cursarles las correspondientes notas. Nos dijeron que no estaban en condiciones de otorgar ningún tipo de aumento, y bueno, los trabajadores, a través de la organización sindical que los representa, decidió tomar en este caso una medida de fuerza. Ahora, ¿cómo continúa la situación? ¿Está en conciliación obligatoria? Estamos en conciliación obligatoria y empezamos a tener reuniones. Son reuniones virtuales, por supuesto, en el marco de la conciliación obligatoria con los representantes de las cámaras empresarias, el advenimiento de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, y en este caso la organización sindical ATILBA. Pero hay una cosa que me parece que es importante resaltar, y para que los compañeros y las compañeras lo conocen. Y cuando vos preguntabas cómo están las empresas, hay empresas que ya han dado sumas dinerarias a cuenta de futuros aumentos. Han dado entre un 10 y un 12%, lo que implica no solamente que están en condiciones de hacerlo, sino que a su vez también tienen una sensibilidad social para con sus trabajadores y trabajadoras, que nosotros realmente valoramos muchísimo, ¿no? Porque sin tener en este momento, digamos, la obligación de hacerlo, porque estamos en discusión, lo han hecho porque sentían la imperiosa necesidad y estaban en condiciones de actualizarles los salarios. Entonces me parece que eso es importante para nosotros. Sí. En algunos medios se dice que hay desabastecimiento en las góndolas de productos lácteos, de supermercados. ¿Esto es así? Bueno, a ver, una de las cosas que seguramente quiere hacer el sector industrial, y es por eso que nos lleva al Ministerio de Trabajo, porque lo que quieren hacer es forzar un aumento de la leche en la góndola, poniendo como excusa el salario de los trabajadores. Entonces eso nosotros también sabemos que es así. Esa es una discusión que ellos la tendrán que dar en el lugar y en el ámbito que corresponde, pero no ponernos a nosotros en el medio. La cuestión del desabastecimiento, fundamentalmente de lo que es la leche fluida, en su momento las cámaras empresarias expresaron lo siguiente, y digo lo que ellos en su momento expresaron, que no había la suficiente cantidad de leche fluida en las góndolas porque había algunas empresas, otrora importantes en cuanto a la colocación de este tipo de producto en las góndolas, que habían dejado de realizar de estar dentro de ese nicho, como el caso, por ejemplo, de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Sí. A propósito, también vi que en algunos medios se asociaron para seguir presionando y empezaron a meter en los portales ciertas noticias que tienen que ver con tu persona, con tu traslado, con tu manejo, que muy poco tiene que ver con la situación laboral que atraviesa el sector. Bueno, esto siempre es así. Vos sabés que esto es así. Uno cuando está en un determinado lugar y tiene una determinada responsabilidad, sabe ciertamente que esto es así. Yo no me quejo, porque conozco con los bueyes que hago. Entonces, la intolerancia de los poderosos que tratan de destruir y perseguir a quienes reclaman por sus derechos, esto se ha visto siempre que es así. Nosotros sabemos que es así, pero para acá nosotros lo importante es la participación de la gente. La organización sindical no es un dirigente ni es un consejo directivo nacional, porque si realmente fuese así, bueno, sería muy fácil para un sector, el sector, digamos, empresario, el sector industrial, tratar de destruirnos. Ya han querido destruir a la organización sindical. Fíjate vos que hace aproximadamente 2 años atrás una parte del sector industrial
se reunió en el ámbito del Ministerio de Agricultura de la Nación con productores tamberos, y a los productores tamberos le pidieron, dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura de la Nación, le pidieron concretamente que ayuden a destruir a TIRRA. TIRRA es una organización democrática. Nosotros estamos constituidos democráticamente, y esto nos lo vinieron a contar y después lo hicieron público con firma algunos de los productores tamberos que participaron de esa reunión. Es decir que... Muy bien. Vamos a seguir atentos lo que pasa con ese gran gremio, amigo Etín. Te mando un abrazo grande y gracias por charlar con nosotros. ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a hacer una entrevista al doctor Juan Manuel Bulacio. Él es médico psiquiatra y yo quiero saber, a ver, fíjense cómo lo digo, porque en la editorial del programa comenzamos que la gente está de alguna manera alterada, la gente está rara. No sé si es efecto de la pandemia o a veces efecto de que la gente viene con cuestiones de arrastre, pero no vamos a meter en la pandemia y ya lo estamos saludando al doctor Juan Manuel Bulacio. Juan Manuel, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Bueno, vos hablás mucho y escribís mucho, das conferencias relacionadas con el estrés, y la primera pregunta que uno se hace, el tema de la pandemia, el tema del encierro en algunos casos, algunas provincias se encuentran en fase 5, en otras en fase 4, pero se disminuyó considerablemente el vínculo social, la posibilidad de vernos cara a cara, la posibilidad de saludarnos con un abrazo, con un beso, hasta de pronto yo te comento algo personal. Muchas veces, como estamos en una ciudad que hay muchos contagios, viene mi hija, que vivimos muy cerca, viene mi hija y mejor no saludarnos o saludarnos a la distancia. Todo esto termina afectando la personalidad o nos termina dañando o de alguna manera hace que cambiemos nuestras conductas. Sí, no cabe duda que sí, ¿no? Porque todas estas cuestiones que vos decís son, por supuesto, necesidades humanas muy esenciales, ¿no? El poder socializar, el tener contacto con otros personal, el poder tocarse con los otros, con los seres queridos, que es una costumbre también muy nuestra, ¿no? Tal vez en alguna otra cultura este aspecto influya un poco menos, ¿no? Uno ve que a veces se saludan padres e hijos con la mano, bueno, en fin. Nosotros no somos así y tenemos una necesidad mucho mayor en lo afectiva y somos mucho más demostrativos. Entonces, desde ese lado nos afecta, como también nos afecta la falta de intercambio muchas veces, como nos afecta el encierro y las condiciones en las que podemos estar en ese encierro, la falta de actividades que nos gustan hacer, la falta de actividades deportivas muchas veces, ¿no es cierto? O sea que es una afectación muy general. No, pensemos también en la gente que está completamente sola durante este tiempo, la gente, los niños, con la terrible necesidad de socializar, ya no solo como una necesidad afectiva, sino como una necesidad de formación de su personalidad, la gente anciana que se pregunta, y bueno, pero... Iba al centro jubilado. ¿Vivir o sobrevivir, no? Claro, iba al centro jubilado, por ejemplo, a hacer actividades recreativas y hoy no va. Claro, y es un refugio importantísimo para esa gente, tanto el centro de jubilados como el contacto con hijos y sobre todo muchas veces con nietos que no lo pueden tener. Entonces eso, estar con un nieto y verlo desde una ventana a veces, o estar
es bastante cruel en un punto, ¿no? Bien, Para, entonces, para los ancianos y para los niños. de pronto tal vez es noticia que Andy Kuznetsov se contagió hace 2 días, pero sin Digo, embargo, de pronto no es noticia de saber la definición exacta de contacto estrecho, del uso de tapaboca y dónde hay factores mayores de riesgo o no para seguir este protocolo. Vos dijiste Exactamente, Sí. Perdóname, te iba a decir, tomando eso con lo que me preguntabas antes, porque el tener información no solamente sirve para manejar bien las cosas en relación a la salud pública, etcétera, sino también, y cuidar la salud propia y de la gente que está cerca, sino que también sirve para aumentar la sensación de control. Bien. Y al aumentar la sensación de control disminuye la incertidumbre y por lo tanto también es una manera de afrontar el estrés. Pero ya tocaste un tema ahí. Dijiste sensación de control. Vos sos médico psiquiatra, pero la población en general, cuando ve, inclusive en esta grieta, porque comenzamos el programa hablando de esta grieta que se mete en todo, ¿no? Sí. Sensación de control. Cuando ve que la información es contradictoria, no de este gobierno, de la Organización Mundial de la Salud, la información es contradictoria de aquellos que son anticuarentena, la información es contradictoria en los medios de comunicación, el hombre común y corriente y demás, y ve que esta pandemia sabe que no hay vacuna y sabe que todavía no hay un tratamiento 100% efectivo. Esta sensación de control se ve debilitada, ¿no? Muy debilitada, cada persona logra mete sus creencias para tomar partido, muchas veces sin demasiado fundamento, a veces con alta carga emocional porque se siente segura en una posición. Entonces intenta retomar el control con una posición demasiado firme que por lo tanto aleja a otro que piensa distinto y que está en otra posición firme por la misma razón, desde el otro lado. Entonces, por lo pronto, ahí siempre lo primero que diría es tratar de empatizar, ¿no? Casi todos tienen algo de razón y casi todos por algo dicen lo que dicen. Entonces, por lo menos empatizar. No es no descalificar tan rápido ni a uno ni al otro, ni al que está a favor, en contra de esto, de aquello. Ahí me parece que viene un primer problema, por lo menos que desde mi disciplina yo tengo que marcar. La necesidad de la empatía. En esta necesidad de hacerse fuerte y tener la ilusión de control, muchas veces se pierde la empatía. Y si se pierde la empatía, toda esa distancia de la que hablábamos antes es aún mayor, ¿no? Es como que nos agrupamos con los que parece que están pensando igual que nosotros y nos creamos enemigos por todos lados. A mí eso me parece una consecuencia realmente muy negativa y a la cual hay que estar hiperatentos, ¿no? Tratar de no tirarle más leña al fuego en esto, sino yo diría lo contrario, ¿no? Tratar de empatizar, entender al otro, ponerse en el lugar del otro, de todos. Eso no significa que todo esté bien, habrá que tomar acción, habrá que posturas, etcétera, pero empatizar es más allá de eso. Y tengo un comentario vinculado, obviamente que no hace a tu profesión, pero vos hablaste de empatía y sabemos que se instala algunos, no todos, instalan en los medios esta cultura del individualismo, ¿sí? Y en esta cultura del individualismo, en la medida que no escucharon un ser cercano que la pasó mal, que salió del COVID, no que falleció, que salió del COVID, pero que la pasó mal, todavía sigue con esta cultura individualista. Bueno, ¿cómo lo ves vos en el resto de la gente que de pronto tiene esta actitud más empática? ¿Cuánto lo afecta? ¿Cuánto lo internaliza? Bueno, muchas veces lo afecta severamente y ahí también está este límite, ¿no? ¿Cuánto seguir y cuánto no las historias, digamos, de los otros, ¿no? Bien, y me refiero no a la gente más íntima, sino a la gente que está un poco más lejos. Como decía Andy Kuznetsov, bueno, sí, está bien, pero tiene, qué sé yo. Digamos, hay gente que por ahí está a 50 metros que tiene COVID positivo, ¿no? Sí. Entonces digo, me parece que hay que manejar. Hay informaciones que no agregan nada a ese tipo de empatía y hay otras que sí. Lo que pasa es que se siente muy mal el que no se siente comprendido. Este es un punto que también hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros queremos comprensión. Me detengo ahí. O sea, se siente muy mal el que no se siente comprendido. ¿Y quién no se siente comprendido? Bueno, así como todos pedimos comprensión para nuestra posición, no siempre estamos tan abiertos para comprender al otro, ¿no?
Entonces ahí se genera un mecanismo de retroalimentación negativa. Bien. Yo creo que la soledad disminuye en gran parte cuando uno logra sentir esa empatía y logra sentirse comprendido y a su vez comprender a otro. Entonces la soledad, que es uno de los graves problemas de este momento y que aumenta el individualismo, que yo creo que está presente en muchos aspectos de nuestra sociedad, lamentablemente, la soledad lo aumenta. Entonces, O sea, ¿cómo se baja la soledad? A ver, Con empatía. por los tiempos televisivos, y creo que vos tenés en instantes creo que tenés una actividad profesional. ¿La soledad puede ser que me quite o debilite mi espíritu solidario? Bueno, sí, es muy buena la pregunta, porque la soledad puede llevar a generar una idea, uno puede igualar cuando se siente solo o cuando se siente mal en distintos aspectos, puede tender a querer igualar hacia abajo o querer ir hacia arriba. Sí. ¿Qué es ir hacia abajo? Y bueno, a mí nadie me da bola, yo no le doy bola a nadie. Bien. ¿Y yo por qué me tengo que ocupar de este si este no se ocupa de mí? Igual hacia abajo. O al revés, si yo quiero que se ocupen de mí, ¿por qué yo no me ocupo un poquito del otro? Claro. ¿Por qué no le tiro un cómo estás que nos gusta recibir? Sí. ¿Hacia dónde igualamos? Porque este es un problema, obviamente entiendo el tiempo que tenemos y demás, pero Daría, ¿para dónde igualamos cuando igualamos? Bueno. ¿Usamos el ejemplo del otro para tirar para abajo o usamos el ejemplo del otro para tirarnos nosotros para arriba? O sea, me gustó con ese ejemplo. A ver, ese ejemplo da para comenzar un programa. Te lo dejo como asignatura pendiente, ¿no? El tema de la soledad, la solidaridad e igualar para arriba, ¿te parece? Pero por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por comunicarte con nosotros. No, gracias a vos, por supuesto, a todos ustedes. Bueno, señores, estuvimos acá en Nuestra Voz con el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra. Él es muy requerido por muchos medios de comunicación, principalmente en un escenario como el que estamos viviendo ahora, un escenario muy particular que hace que cambien mucho las actitudes de las personas. Por eso, señores, yo me estoy despidiendo desde acá mirando a cámara, y bueno, espero verlos la semana que viene acá, con mucho más información en Nuestra Voz. Chau.